Bueno, buenas tardes a todos. Supongo que me escuchan bien. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Muchas gracias. Bien, eh, seguramente se van a conectar eh, más participantes, pero atendiendo a que son las 17:02 y ustedes sí han estado conectados en el momento de inicio, en la hora acordada, pues vamos a iniciar. De todas formas, la clase como la anterior sigue grabada. Quiero decirle para los que no pudieron participar en la clase pasada que está grabada y ya está en EVA y pueden verla allí en EVA. Igual, ya esta presentación también se subió a EVA y está disponible para ustedes. Bueno, como recordarán, en la clase anterior, fue una clase introductoria, hablamos de qué eran las radiaciones ionizantes, hablamos de los tipos de desintegraciones radioactivas, eh, y de la ley de desintegración, la ley universal de desintegración radioactiva. Como temas, también hablamos de los rayos X, cómo se generaban, y todo ello como introducción a nuestro curso. En el día de hoy vamos a hablar de un aspecto fundamental para la protección radiológica, que tiene que ver con los efectos biológicos que tienen las radiaciones ionizantes. Y es fundamental para la protección radiológica porque si no sabemos bien cuáles son los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, pues no podremos valorar bien los riesgos que implican el uso de las radiaciones ionizantes, tanto para pacientes, trabajadores o público en general. De manera que el objetivo de esta segunda clase es que ustedes conozcan sobre los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Veremos los efectos sobre el ADN, que es el blanco fundamental sobre el cual inciden las radiaciones ionizantes. Veremos también los efectos sobre las células y en general sobre los sistemas del cuerpo humano, y veremos los factores que influyen en la manifestación de los efectos biológicos. Vamos a abordar este contenido, quiere decir, vamos a hacer una breve reseña histórica sobre el tema de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Vamos a hablar de la interacción de las radiaciones ionizantes con el material biológico, las modificaciones radioinducidas en la molécula de ADN, los efectos en el ámbito celular, los factores que, eh, los factores que influyen en la manifestación de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, los tipos de efectos biológicos y sus características, y finalmente vamos a hablar someramente sobre el tema de los efectos en el caso de la irradiación prenatal, quiere decir los efectos sobre el embrión y el feto. Bueno, lo primero que habría que decir es que los seres humanos hemos estado expuestos miles de años a las radiaciones ionizantes que recibimos por medio de la radiación natural. Sin embargo, no se puede atribuir efectos dañinos a esos niveles de radiación que recibimos en el planeta en general, en unos lugares más, en otros menos, pero en general en todo el planeta no se pueden atribuir a efectos dañinos a esos niveles de radiación que recibimos. Hay que recordar que como promedio una persona recibe una dosis anual atribuible a la radiación natural, básicamente
de 2,4 milisieverts por año. Quiere decir, no es una dosis despreciable, es una dosis eh, que es significativa. Hay lugares del planeta donde esta, esta dosis por radiación natural es mayor, en otros lugares es menor, pero como promedio recibimos ese nivel de dosis. En realidad, habría que decir que desde el descubrimiento de los rayos X, el descubrimiento de la radiactividad natural, que fue a finales del siglo XIX, ya al inicio del siglo XX, pues se trabajó intensamente con estos descubrimientos, fundamentalmente en la consolidación y la realización de nuevos estudios con radiaciones ionizantes y ya empezaron las aplicaciones de las radiaciones ionizantes. Tener en cuenta que en esos momentos no había información científica ninguna que avalara los efectos biológicos que tenían estas radiaciones ionizantes. Como sabemos, las radiaciones ni se huelen, ni se ven, ni se sienten. Por lo tanto, no había ninguna percepción de potenciales efectos biológicos que tuvieran las radiaciones ionizantes. Por lo tanto, en esos primeros años, realmente las personas que trabajaron en la investigación y en las aplicaciones se expusieron sin ningún tipo de precaución ni de requisitos de protección radiológica. No existía como tal la protección radiológica y por tanto rápidamente empezaron a manifestarse los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Ya en 1896 se reporta el primer caso de eritema, dermatitis y caída del cabello. En 1902 se reporta el primer caso de cáncer en piel igualmente atribuible a el uso de las radiaciones ionizantes. En 1903 ya se observó leucopenia en personas que se exponían a, a dosis altas en el uso de las radiaciones ionizantes. Y en 1905 hubo un evento muy sonado, muy renombrado, que fue la esterilidad en jóvenes trabajadores en una fábrica de tubos de rayos X. Estos trabajadores se dedicaban al control de calidad después de la fabricación de los tubos de rayos X. Y ellos, sin ningún tipo de protección, hacían irradiar cada uno de los tubos de rayos X fabricados. Por lo tanto, recibieron dosis altas al nivel de provocar en ellos esterilidad temporal y en algunos casos permanente. Ante las evidencias de los daños que tenían las radiaciones ionizantes, se hizo necesario entonces estudiar los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Y hay tres fuentes fundamentales que nutren el conocimiento existente en la actualidad sobre los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. En primer lugar, los estudios epidemiológicos. En segundo lugar, estudios en pacientes eh, en tratamientos de radioterapia y trabajadores ocupacionalmente expuestos a dosis de radiación significativa y por muchos años. Y también los estudios celulares en animales de experimentación. De manera que estas serían como las tres fuentes fundamentales que han servido para consolidar el conocimiento acerca de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Dentro de ello, de esas tres fuentes, ha sido fundamental los estudios epidemiológicos, porque los estudios epidemiológicos se realizan en una población significativamente amplia y
dentro de estos hay tres estudios que han sido a su vez relevantes, que son los de los sobrevivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, los pacientes que padecían en los años 30 y 40 de espondilitis anquilopoyética que llevaban estudios frecuentes radiológicos y los pacientes tuberculosos que igualmente en los años 50 y 60 se estudiaban mediante estudios de fluoroscopía directa que daban una dosis muy importante a estos pacientes. De manera que esas poblaciones fueron estudiadas en detalle y en ellas se ha encontrado muchas de las respuestas y del conocimiento científico que actualmente existe sobre los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos que existen efectos en el ámbito molecular. Quiere decir, en el ámbito molecular hay efectos de las radiaciones ionizantes sobre proteínas, lípidos, carbohidratos y sobre el ADN. En estos cuatro elementos se ha demostrado los efectos de las radiaciones ionizantes. Y lo fundamental que se ha demostrado es que el blanco fundamental de las radiaciones ionizantes es el ADN. Y por lo tanto, pues se ha profundizado los estudios en relación a los efectos de las radiaciones ionizantes sobre el ADN. ¿Qué se sabe del ADN en sentido general? Bueno, que las radiaciones ionizantes producen lesiones en las cadenas de ADN de dos tipos. En primer lugar, lesiones en una de las cadenas de ADN. Estas pueden ser roturas simples, que en general son reparables por los propios mecanismos que tiene el ADN de reparación, y modificaciones de base, que son mutaciones puntuales que de alguna forma tienen relativamente poca relevancia respecto a los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Ahora, también se ha comprobado que en ocasiones ocurren lesiones en las dos cadenas de la molécula de ADN, de manera que pueden ocurrir roturas dobles, entre cruzamientos de las cadenas, y lo peor de todo que puede pasar es la coincidencia espacial de dos roturas. Quiere decir una lesión doble que coincida espacialmente en el ADN. La ocurrencia de lesiones en dos cadenas son de difícil reparación para los mecanismos de reparación natural que tiene el ADN, y puede provocar mutaciones extendidas, ya no puntuales, consistentes en la pérdida de grandes segmentos del ADN y el reordenamiento, digamos, aleatorio de esos segmentos. De manera que una gran parte de los efectos, de la raíz de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes están en este tipo de interacción, estos dos tipos de interacciones que tiene las radiaciones ionizantes con la molécula de ADN. Ahora ya en el ámbito celular y en extensión del ámbito celular en todo el organismo, también se han demostrado
los efectos que tienen las radiaciones ionizantes. Y esta diapositiva de alguna forma resume muy bien esos efectos. Por ejemplo, supongamos que hay una determinada célula que recibe radiaciones ionizantes. Puede ocurrir que no haya ningún tipo de interacción entre las radiaciones y la célula, porque estos son fenómenos probabilísticos. Entonces, en ese caso, no hay ningún tipo de daño sobre la célula, porque obviamente no hay interacción. Ahora, si hay interacción, lo que puede ocurrir es la ionización, que es lo que sabemos caracteriza las radiaciones ionizantes, y esas células que se ionizan pueden autorreparar eh, esa, ese, esa perturbación que implica la ionización de las células y seguir transitando como células normales. Pero también puede ocurrir que debido a esa ionización ocurra la absorción de la dosis en la célula y con esa absorción de dosis cambios químicos ya en la célula. Cuando ocurren cambios químicos en la célula, ya es de esperar algún tipo de modificación celular. La modificación celular que ocurre por esos cambios químicos puede también ser autorreparada por los mecanismos que tiene la célula, y la célula, digamos, emerge de todo ese proceso de la interacción con las radiaciones ionizantes exitosamente. Quiere decir, no tiene ningún efecto. Sin embargo, puede que no los mecanismos de autorreparación que tiene la célula no sean suficientes o no funcionen adecuadamente, y en esos casos sí van a ocurrir efectos. ¿Qué efectos pueden ocurrir? Bueno, dos tipos de efectos. Uno, en las células germinales, que implicarían, digamos, una reparación errónea en las células germinales, y en ese caso implicarían daños del tipo de desórdenes hereditarios cromosómicos para generaciones futuras de la persona que resultó irradiada. Pero también puede ocurrir que si la modificación es en células que no son germinales, lo esperable es que se formen clones cancerígenos, y con el transcurso de determinado tiempo, que a veces son años y décadas, esos clones cancerígenos se transforman en cáncer. De manera que en ese caso, el efecto que va a tener la, el efecto biológico que se va a tener sobre el ser humano va a ser el padecimiento de cáncer. Vean que este es un efecto que puede manifestarse años, incluso décadas después del momento en que las células y el cuerpo del paciente, de la persona, resultó irradiado. Por otra parte, si al momento de ocurrir la ionización supera, quiere decir, tiene niveles muy altos, es de esperar que en vez de modificaciones en la célula, lo que ocurran es la muerte celular como tal. Quiere decir, la célula no puede sobrevivir a ese nivel de dosis, a la ionización que recibió por el nivel de dosis de radiación recibida. Si esa muerte celular eh, ocurre en tejidos que no son vitales, por ejemplo, en un dedo, en la mano, en la palma de la mano, o en alguna parte muy localizada de la piel, pues entonces va a conducir a una radiopatología, que generalmente son esos eritemas, y en algunos casos incluso necrosis del tejido en el área.
Con lo cual, no es extraño que en los primeros años del uso de las radiaciones ionizantes, los congresos, por ejemplo, de los radiólogos eran célebres porque muchas personas iban con dedos amputados, incluso con la mano amputada y algo así, debido a que habían desarrollado radiopatología y necrosis en algunas partes irradiadas a altas dosis de radiación. Ahora, sí, esa muerte celular ocurre en, en tejidos que son vitales, entonces cabe esperar el desarrollo de tres síndromes. Está el síndrome cerebral, el síndrome medular y el síndrome gastrointestinal. Y estos síndromes conducen a daños agudos y la muerte del paciente. ¿Por qué? Porque en ese caso se comprometen células y órganos que son vitales para la persona. No es como cuando se compromete un dedo de la mano y se puede amputar el dedo. Ahí en ese caso conduce a la muerte de las personas. Ahora, existen algunos factores físicos y biológicos que influyen sobre los efectos biológicos que tienen las radiaciones ionizantes. Dentro de los factores físicos está el tipo de radiación debido, debido a la energía y al poder de ionización que tienen algunos tipos de radiación. Recuerden que en la clase anterior hablábamos de que las partículas alfa eran y los neutrones tenían un gran poder de ionización, los neutrones indirectamente, pero las partículas alfa directamente. Por lo tanto, el tipo de radiación es un factor físico que influye en los efectos biológicos. No es igual una dosis determinada de neutrones o de radiación alfa a una dosis determinada de radiación gamma. Lo segundo es la dosis en sí mismo. Quiere decir, dependiendo del nivel de dosis, será también los efectos biológicos esperables que pueda tener la persona. Lo tercero es la tasa de dosis, que no es más que las dosis por unidades de tiempo. Quiere decir, dependiendo de la tasa de dosis con que se recibe un determinado nivel de dosis, también serán los efectos que debemos esperar, en los efectos biológicos que debemos esperar de un evento en donde ocurra la irradiación de un ser humano. Y por último, el fraccionamiento de la dosis. ¿Qué cosa es el fraccionamiento de la dosis? Bueno, no es lo mismo una dosis determinada si se da en varias fracciones que si esa dosis se da en una sola fracción. Entonces, entre los efectos biológicos tenemos cuatro que también influyen dentro de los factores biológicos, también tenemos cuatro que influyen en los efectos biológicos, que son la fase del ciclo celular en que ocurre la irradiación, el tipo de célula o tejido irradiado, la presencia de sustancias protectoras o radiosensibilizadoras o sensibilizadoras y la parte como tal del organismo que se irradia. Examinemos un poquito más en detalle cada uno de estos factores físicos y biológicos porque ahí hay muchos elementos que son importantes desde el punto de vista de la protección radiológica. Bueno, sobre el tipo de radiación. Hay, hay radiaciones de bajo transferencia lineal de energía y radiaciones de alta transferencia lineal de energía. Las radiaciones X y gamma son radiaciones de baja transferencia lineal de energía.
Estas producen fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí predominantemente, roturas simples en la molécula de ADN. Por lo tanto, eso condiciona que los efectos biológicos de una dosis de radiación eh, X y gamma de baja transferencia lineal de energía no sean tan, tan, tan excesivos como los que sí ocurren con las radiaciones alfa y de neutrones que son de alta transferencia lineal de energía. ¿Por qué? Porque estas de alta transferencia lineal de energía predominantemente producen roturas dobles. Y ya vimos que las roturas dobles eran las más difíciles de reparar por los mecanismos de autorreparación del ADN. De manera que se han hecho experimentos y se ha demostrado, por ejemplo, que la fracción de supervivencia de las células cuando se irradian con radiación de bajo coeficiente, de baja transferencia lineal de energía, es mucho menor. La supervivencia, la fracción de supervivencia es mucho mayor que si se trata de el mismo tipo de célula irradiado con eh, radiaciones alfa o neutrónicas de alta transferencia lineal de energía. Como ven aquí, por ejemplo, en la gráfica, para 5 Gray, vean que es muchísimo menor la fracción de supervivencia de las células irradiadas que en el caso de 5 Gray con radiación de baja transferencia lineal de energía. De manera que eso es un elemento fundamental a la hora de ver los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. El otro factor físico muy importante es la dosis en sí misma. Vean en esta gráfica una cómo, cómo se muestra el daño a la molécula de ADN producido a diferentes niveles de dosis. Y vean que obviamente cuando aumenta la dosis, el daño a las moléculas de ADN pues es mucho mayor y eso es algo que es independientemente de la célula que usted irradie, de la parte del organismo que se irradie. Siempre una mayor dosis significará un mayor daño. El otro factor físico que hablamos es de la tasa de dosis. Y aquí en esta figura vean que se muestra la supervivencia de las células a, a diferentes, estas curvas representan diferentes valores de tasa de dosis. Vean que para tasas de dosis de 5 Gray por minuto, una dosis, una misma dosis, por ejemplo, 0,5 Gray, tiene una tasa de supervivencia prácticamente cero, muy baja. Mientras que esa misma dosis de, de 0,5 Gray a una tasa de dosis de 0,5 Gray por minuto, pues la supervivencia es muy cercana al 100%, con lo cual se ve que hay una alta influencia de la tasa de dosis respecto a los efectos biológicos que producen las radiaciones ionizantes. Y el otro factor físico que nos interesa analizar es el fraccionamiento de la dosis. Vean aquí, igual, la supervivencia de las células cuando la dosis se administra en una sola fracción
a cuando la dosis, escucha, cuando la dosis se administra en una sola fracción, que es esta línea de aquí, a cuando la dosis se administra en varias fracciones. Por ejemplo, vean aquí, esta es una fracción, quiere decir, esta es una fracción, estas serían tres fracciones y estas serían múltiples fracciones. Y vean que para un mismo nivel de dosis, pues la supervivencia es mucho mayor cuando la dosis se da en múltiples fracciones. Entonces es importante el fraccionamiento de la dosis. Y por eso es, por ejemplo, que en los tratamientos de teleterapia, para tratar de proteger los órganos de riesgo y el tejido sano, pues la dosis se da fraccionada en 20, 30 fracciones, dependiendo del tipo de tratamiento, para hacer menor daño, menor efecto biológico sobre el tejido sano y los órganos de riesgo. Sin embargo, en otros tratamientos, cuando nos interesa, por ejemplo, lograr la muerte celular en en un tumor que puede comprometer la vida del paciente, pues entonces conviene hacer un tratamiento que se le llama de radiocirugía y en una sola fracción dar toda la dosis, porque con ello eh, vamos a lograr, digamos, matar con mayor eficacia las células enfermas del tumor. Lógicamente, para poder hacer eso, tenemos que garantizar entonces proteger las células y tejidos sanos que están alrededor del tumor y por eso es que son tratamientos tan complejos. Bueno, hasta ahí lo que tiene que ver con los factores físicos que influyen en los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Hablemos ahora un poco de los factores biológicos que influyen en esos efectos biológicos, y valga la redundancia, de las radiaciones ionizantes. El primero, recuerden que hablamos, fue la fase del ciclo celular. Quiere decir, el ciclo celular, esto lo saben mejor los médicos, y probablemente ustedes que yo, pero bueno, en general el ciclo celular tiene cuatro fases, que son presíntesis, síntesis, postsíntesis y mitosis. Si la irradiación de la célula ocurre cuando la célula está en la fase de mitosis, pues entonces ahí es cuando va a ocurrir el mayor daño y la supervivencia, vean que aquí la supervivencia cae muy bruscamente. Sin embargo, no es así en las otras fases de el ciclo celular. Vean cómo, por ejemplo, la supervivencia es mucho mayor cuando, eh, cuando la célula se encuentra en la fase de síntesis. Y esto también es una eh, de las evidencias de los estudios de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes que se usa en la práctica en los tratamientos de radioterapia. De manera que en algunos casos lo que se hace es proporcionar determinados medicamentos, etcétera, un poco para tratar de producir la irradiación en el momento que sea más conveniente para el tratamiento. El segundo efecto, el segundo factor biológico que influye en los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes es el tipo de célula o tejido. Para esto hay una ley que se llama la ley de Bergonier-Tribordieu. Yo de francés no sé nada y este era un francés, así que supongo que lo digo mal, pero bueno, así se nombra la ley, que dice que la radiosensibilidad de una determinada célula o tejido
será directamente proporcional a la velocidad de proliferación de ese tipo de célula y tejido, dividido o inversamente proporcional al grado de especialización que tenga esa célula o tejido. De manera que existen cuatro grupos fundamentales de grados de sensibilidad de las células y tejidos del cuerpo humano. Los de mayor, eh, los de más alta radiosensibilidad, vean que son los linfocitos de la sangre, las células inmaduras de la médula ósea y el epitelio intestinal. ¿Por qué? Porque precisamente son células que tienen una alta velocidad de proliferación y en general, en algunos casos no, pero en general, bajo grado de especialización. Después hay un segundo nivel donde están las células y tejidos de alta radiosensibilidad. Bueno, me falta decir que es tan alta la radiosensibilidad, por ejemplo, de los linfocitos, que estos se usan como dosímetro, quiere decir como método para estimar la dosis que reciben las personas. Quiere decir, hay determinados ensayos en los cuales determinados niveles de dosis que recibió la persona pueden verificarse con bastante grado de exactitud a partir del análisis de los linfocitos de la sangre. Y esto es porque son los que primeros, las células que primero eh, son capaces de captar la influencia directa de las radiaciones ionizantes. Después está el nivel, decía, de las células de alta radiosensibilidad. Ahí está el cristalino, las células del cristalino, las paredes estomacales, el esófago, la boca, la piel, etcétera. Y esto es llamativo, por ejemplo, en los accidentes que han ocurrido, muchas de las personas involucradas en los accidentes, los síntomas eh, que han hecho saber se correlacionan muy bien con estas células de alta sensibilidad. Por ejemplo, en las células de las paredes estomacales porque provoca náuseas y vómitos, el daño de estas células. Y los de la boca y la piel, bueno, los de la boca han referido como que se queda en la boca como un sabor a algo metálico o algo así por la influencia de las radiaciones. Y en la piel es obvio el enrojecimiento, el eritema que se forma debido a las radiaciones. Después hay un grupo de células y órganos de radiosensibilidad intermedia, donde está el hígado, riñón, pulmón, tiroides, etcétera, y un grupo de células y órganos de radiosensibilidad baja. Ahí están los eritrocitos, los músculos, las células óseas y las células nerviosas. Y los eritrocitos son aquí como la excepción de la ley de Bergonier-Tribordieu. Quiere decir porque ellos sí son de velocidad de proliferación rápida. Sin embargo, son de baja radiosensibilidad. Y obviamente por eso es que aún a dosis alta no se observan daños en, en la el aparato, el sistema óseo de las personas, y es por eso también que los daños más graves, pues, las dosis más altas pueden asociarse a aquellos casos donde los pacientes que han participado en un accidente han tenido desorientación y han tenido pérdida de memoria o problemas de comportamiento por la afectación de eh, de las células del sistema nervioso. De manera que aquí hay como un cuadro general de cómo va a ser el grado de afectación
de una persona en caso de un accidente debido a los diferentes niveles de dosis que reciba. Quiere decir, a niveles bajos vamos a ver afectaciones de estos órganos y células que son muy radiosensibles. A niveles un poco más altos ya tenemos afectaciones en el cristalino, células estomacales, etcétera. A niveles mayores tendría que haber afectaciones en órganos como el riñón, etcétera, etcétera. Y ya a muy altos niveles de dosis es que se manifestarían las afectaciones en las células óseas, los músculos y en el caso de las células nerviosas. El otro factor biológico que influye en los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes es la presencia de sustancias radioprotectoras o sensibilizadoras. Quiere decir, estas serían sustancias que eh, tendría incorporada ya la persona en el momento en que, que ocurre la irradiación de la persona. Y aquí se puede ver que incluso para todos los tipos de radiación, rayos X, neutrones, partículas alfa, beta, para todos los tipos de radiación, las células oxigenadas son células más radiosensibles que las células no oxigenadas. Y eso también se usa en la práctica en, eh, los tratamientos de radioterapia, administrando determinados fármacos, etcétera, que propician la oxigenación de las células de los tumores y propiciando un mayor efecto de la radiación sobre la célula de los tumores, que obviamente es la célula blanco que se quiere eliminar en el caso de la radioterapia. Por último, el último factor biológico que influye en los efectos biológicos de las radiaciones es la parte del organismo que es irradiada. Y esto ya lo habíamos visto y lo habíamos mencionado de alguna forma. Para todos los tipos de radiación, un daño local en un tejido no vital conduce a una radiopatología local de ese tejido, por ejemplo, necrosis. Sin embargo, no compromete la vida de la persona que ha resultado irradiada. Y por el otro lado, un daño en un tejido vital puede conducir directamente a la muerte de la persona que ha resultado irradiada, como han sido los accidentes que han ocurrido. Por ejemplo, en el caso de los bomberos que participaron en las primeras acciones de liquidación del accidente de Chernobyl, pues se pudo apreciar que por los niveles de dosis tan altos que recibieron, ya resultaron, y la exposición a cuerpo entero, pues resultaron dañados y, y, y los daños condujeron a la muerte de estas personas. Bueno, hasta ahí lo que tiene que ver con los efectos biológicos y los factores, tanto físicos como biológicos, que influyen, que de alguna forma potencian o ralentizan los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Ahora, después de toda esta evidencia científica que se tiene de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, ha podido concluirse que los efectos biológicos se clasifican en dos grandes grupos, que son los efectos deterministas y los efectos estocásticos. De forma que ahora vamos un poco a analizar en más detalle qué caracteriza a los efectos deterministas y qué caracteriza a los efectos estocásticos. Los efectos deterministas, lo primero que lo caracteriza es que ellos solo ocurren cuando se supera un determinado nivel de dosis umbral, que se le llama. Quiere decir,
es la dosis a partir de la cual ese efecto empieza a manifestarse. Por supuesto, hay diferentes valores de dosis umbral dependiendo del tipo de tejido y del tipo de condiciones en que se ha dado la irradiación de la persona. Pero siempre el efecto determinista necesita que se supere un nivel umbral. Lo segundo importante del efecto determinista es que la severidad y la frecuencia con que se manifiesta aumenta con la dosis y la tasa de dosis. La frecuencia aumenta según una curva tipo S. Quiere decir, una curva tipo S en la cual para bajas dosis se manifiesta muy poco, hay muy poca probabilidad de que ocurra el efecto. Después, en un intervalo de dosis relativamente pequeño, la probabilidad aumenta mucho y ya prácticamente cuando se ha logrado un 100% de probabilidad, pues entonces ya se aplana esa curva. Quiere decir, respecto a la frecuencia tiene forma de S. Y respecto a la severidad, tiene un comportamiento lineal que aumenta continuamente. Quiere decir, vean, aquí, digamos, hasta aquí no se tuvo la dosis umbral y a partir de este valor de dosis que ya se superó la dosis umbral, mientras más dosis reciben los pacientes o las personas en general, mayor será la severidad de del efecto que determinista que se materialice. De manera que, por supuesto, esto también es un indicador del nivel de dosis a que han estado expuestas las personas, porque por la severidad del efecto, ya entonces, por ejemplo, en emergencias se puede determinar o se puede instruir qué nivel de dosis es el que ha recibido las personas que se han involucrado. Como lo de la dosis umbral es tan importante, aquí les dejo en esta diapositiva algunos tipos de efectos y los valores de dosis umbral. Vean que hay un valor que dice para irradiación aguda, eso es cuando toda la dosis ocurrió en una sola exposición, o para irradiación crónica cuando la dosis se va, eh, se va sumando, porque la dosis, ustedes saben que es acumulativa, la dosis se va sumando poco a poco. Por ejemplo, hay valores que un poco asustan, porque uno piensa que estamos muy lejos de las dosis umbrales. Sin embargo, en algunos casos no estamos tan lejos. Vean que, por ejemplo, para la esterilidad temporal masculina, una dosis aguda, quiere decir en una sola exposición, de 150 milisieverts por supuesto, 150 milisieverts no en las manos, 150 milisieverts en la, en la región anatómica donde están estas células, que son en los escrotos, ¿no? Entonces, una dosis de 150 milisieverts ya puede provocar esterilidad temporal. Claro, la esterilidad permanente requeriría de 3,5 a 6 sieverts, mucho mayor. Pero vean, por ejemplo, la opacidad del cristalino, una dosis entre 2 y 10 Gray aguda ya puede provocar la opacidad del cristalino. De manera que estos valores está bueno tenerlos en cuenta para manejarnos y saber que hay que tener siempre respeto por las radiaciones cuando se trabaja con radiaciones, porque pueden ocurrir efectos deterministas, incluso al nivel de efectos deterministas, eh, si no somos precavidos y no seguimos las reglas y las normas para el trabajo con radiación. El efecto determinista más
relevante, el más severo de todo, es el síndrome agudo por radiaciones. Y el síndrome agudo por radiaciones es la combinación de tres síndromes que se van dando escalonadamente a medida que aumenta la dosis y que están relacionados también estos síndromes con la radiosensibilidad de los tejidos involucrados. Está el síndrome hematopoyético, el síndrome gastrointestinal y el síndrome del sistema nervioso central. Esos serían los tres síndromes que en su conjunto conforman el síndrome agudo por radiaciones. Vean cómo eh, para determinados niveles de dosis podemos intuir cuáles son los síndromes que pudieran presentarse. Vean, en el rango hasta 10 Gray de dosis, algo así, para aproximarlo serían 10 Siever, para aproximarlo a dosis efectiva sería algo así como 10 Siever, pues lo que se va a afectar es el sistema hematopoyético, de manera que la persona puede vivir en el rango desde días hasta meses. En el rango de dosis de 10 Gray a 50 Gray, de 10 Siever a 50 Siever, lo que se va a manifestar es el daño al sistema gastrointestinal, con lo cual la persona puede vivir, puede tener una supervivencia relativamente, un gran por ciento la tiene, de semanas. Y con dosis mayores a 50 Gray, quiere decir a 50 Siever, pues ya el daño es al sistema nervioso central y la persona va a morir en días o horas. De manera que esto también es un indicador que permite saber que predecir cuál es el comportamiento que va a tener las personas en caso de accidente. Si usted sabe más o menos a qué nivel de dosis estuvo expuesto, usted sabe si la persona no va a llegar a tener el síndrome gastrointestinal ni el síndrome del sistema nervioso central y se va a quedar solo en un síndrome hematopoyético, que es probable, como ustedes ven, hay un por ciento de las personas que pueden superarlo. No es que el 100% de las personas mueran con él. Aquí sí vean que prácticamente el 100% de las personas, en el caso del síndrome del sistema nervioso central, mueren cuando los niveles de dosis son tan elevados. Bueno, hasta ahí lo que tiene que ver con los efectos deterministas. Hablemos entonces del segundo tipo de efectos, que son los efectos estocásticos. ¿Por qué se caracterizan los efectos estocásticos? Bueno, en primer lugar, porque no existe una dosis umbral. Quiere decir, el efecto estocástico, eh, como dice su nombre, es probabilístico, es estocástico y no existe una dosis umbral. Puede ocurrir con determinada probabilidad de ocurrencia a cualquier nivel de dosis. Por eso es importante, muy importante, la optimización de las dosis. Quiere decir, tenemos siempre que tratar de lograr tener la menor dosis posible para reducir la probabilidad del efecto estocástico, porque como ven, lo que sí ocurre es que la probabilidad de ocurrencia del efecto estocástico aumenta con la dosis. Quiere decir, en protección radiológica tenemos que movernos en dosis muy baja obligadamente para lograr que la probabilidad de ocurrencia de efectos estocásticos sea tan baja que sea comparable con la probabilidad, por ejemplo, de que usted muera en un accidente de tránsito, de que usted muera por la caída de un avión, de que muera porque le cayó un rayo o algo así. Si no,
Si no se logra esto con la protección radiológica, pues no podría existir las prácticas a las radiaciones ionizantes, porque si no, las prácticas con radiaciones ionizantes, porque siempre hay asociada una probabilidad de ocurrencia de efectos estocásticos, que efecto estocástico es cáncer y efecto hereditario. Recuerden que lo vimos en la gráfica, en las primeras gráficas que vimos de la influencia de las radiaciones en las células, ¿no? Es cáncer y efectos hereditarios. Entonces, por eso es muy importante en protección radiológica protegernos de los efectos estocásticos. No podemos protegernos solo de los efectos deterministas. Los efectos deterministas es el daño eh, inminente. Los efectos estocásticos, recuerden que pueden manifestarse en, en el transcurso de años y décadas incluso. Después, otra, otra cuestión que caracteriza a los efectos estocásticos es que la severidad del efecto es independiente de la dosis. El cáncer es cáncer siempre, aunque la dosis sea mayor o sea menor. Si el efecto que estocástico condujo un cáncer, pues ya la severidad del cáncer va a ser la que le corresponda al tipo histológico del tumor, etcétera, etcétera, que los médicos saben de eso. Y lo otro importante es que ocurren en un plazo relativamente largo después de ocurrida la exposición. Entonces es muy difícil correlacionar el momento en que ocurrió la exposición o la sobredosis con el cáncer que tiene la persona. En el caso de los efectos deterministas, como se manifiestan inmediatamente, se puede correlacionar mucho mejor. Sin embargo, en el caso de los efectos estocásticos, no se puede correlacionar la exposición, el momento de la exposición con el momento en que ocurre el daño. Bueno, por supuesto, en cuanto al cáncer, que es uno de los efectos estocásticos, hay que decir que hay determinados factores biológicos que influyen en la inducción del cáncer, que de alguna forma potencian la ocurrencia, la probabilidad de ocurrencia del cáncer debido a las radiaciones. Este es el cáncer radioinducido, no estamos hablando del cáncer normal que tiene múltiples causas. Este es el cáncer radioinducido. El primero de esos efectos es la edad en el momento de la exposición. Los niños son muy radiosensibles. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley del francés, recuerden que los niños tienen un metabolismo mucho más rápido, por lo tanto sus células se reproducen más rápidamente, por lo tanto ellos son más radios sensibles y eso es una cosa que incide en los efectos biológicos eh, de tipo estocástico, en particular en el cáncer. La otra es la edad alcanzada después de la exposición. Quiere decir, mientras más joven usted recibe la exposición, pues más probabilidad usted tendrá de desarrollar un cáncer radioinducido, porque le quedan muchos años por vivir. No es lo mismo una persona que se irradie con 80 años que una persona que se irradia con 20 o 30 años. Lo otro es el sexo. Increíblemente, hay estudios que demuestran que el sexo femenino, pues de alguna forma, tiene algunos tejidos más radiosensibles y por tanto es un, potencia los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, el tema del sexo femenino. Quiere decir, son más radiosensibles de alguna forma, digamos, respecto al cáncer, las mujeres. Y lo otro es la predisposición individual que viene desde los hábitos alimentarios, carga genética, etcétera, que indudablemente juegan junto con todo el problema de la exposición a las radiaciones ionizantes. Lo importante es que para poder correlacionar todo esto se necesitan estudios epidemiológicos y por eso es que los estudios epidemiológicos son los que han permitido corroborar
que efectivamente en la práctica las personas expuestas a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, ciertos tipos de cáncer, hay una mayor probabilidad, han tenido una mayor probabilidad y se ha manifestado una mayor incidencia de esos cánceres en esa población. De manera que esto es algo no solo de estudios de laboratorio, sino que lamentablemente los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki han servido para demostrar que efectivamente el, el cáncer radioinducido existe y los factores que hacen que ese efecto estocástico pueda estar presente. El otro efecto estocástico, recuerden que eran los efectos hereditarios. Sobre este hay que decir que la detección de este tipo de efecto se ha constatado de manera directa observando las mutaciones en los genes de descendientes, que eso es posible hacerlo, y de manera indirecta observando la incidencia de malformaciones congénitas, enfermedades hereditarias y abortos en la descendencia. Esas serían las dos formas de hacerlo. La realidad es que, digamos, el estudio mayor de todo, porque involucró 200.000 personas, que existe es el estudio de la población expuesta a altas dosis de radiación en Hiroshima y Nagasaki, y esos estudios no han permitido corroborar un incremento de efectos hereditarios en esa población. Si bien sí han corroborado un incremento del cáncer, no hay evidencias que corroboren un incremento de efectos hereditarios en esa población. Teórica, escucha, por observando mutaciones de genes en los descendientes en animales de laboratorio, eso se ha probado. Pero en eh, estudios de este tipo masivos, pues no epidemiológicos, no se ha logrado probar. Eso es muy importante porque mucha gente da por certeza de que si usted se expone a radiaciones, su descendencia va a tener daño. No, 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 no. Dependiendo del nivel que usted se exponga y ni siquiera los que se expusieron a altos niveles se ha constatado que efectivamente la descendencia tenga daño. Por último, unas palabras para hablar de los efectos biológicos en el embrión y el feto. Hay una publicación muy importante, añosa ya, porque tiene varios años, pero muy importante, que es como la Biblia de los efectos del embrión, de los efectos de las radiaciones ionizantes en el embrión y el feto, que es la ICRP 84. Es un documento que además fue traducido por la Sociedad Española de Protección Radiológica y por la Sociedad Argentina de Radioprotección, de manera que hay una traducción oficial en idioma español, que generalmente no existe en la ICRP. Por eso le dejo aquí este link para que puedan verlo en detalle. Yo les hago un resumen de la evidencia que está contenida en ese documento. En, aquí en esta tabla podemos ver los diferentes momentos o etapas del ciclo del embrión y el feto, y vamos a ir explicando en cada una de ellas qué puede ocurrir, a qué niveles de dosis y si se ha demostrado o no se ha demostrado y en qué ámbito se ha demostrado. Lo primero es la etapa, el periodo preovulatorio, que va desde el día 0 hasta el día 14, después de la última menstruación. En este periodo no hay ningún peligro para el futuro embrión o feto. Quiere decir, si
la mujer se expone en este momento de todo el periodo del embrión y el feto, pues no habrá efecto o peligro para el futuro embrión y el feto. Y eso es importante saberlo, porque a veces ocurre alguien se hace una radiografía de tórax, una mujer se hace una radiografía de tórax y al mes A se da cuenta que está embarazada y lo primero que dice, seguramente pues tengo problemas, mi feto va a tener problemas. No, 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 no. Si la irradiación ocurre entre el día 0 y el día 14, se ha demostrado no hay efecto para el feto. No hay ningún peligro para el feto. Ahora, después está entre el día 14 y el día 20, que es el periodo que se le llama ovulación-fecundación. Aquí, si la persona se pone a 0,1 Gray, quiere decir a 100 milisieverts, que pudiera ocurrir, lo que hay mayor probabilidad que ocurra es abortos espontáneos. Quiere decir, entre un 30 y un 50% en incremento en la probabilidad de los abortos espontáneos, que de hecho, sin radiaciones también hay probabilidades de abortos espontáneos, pero si la persona se expone a ese nivel de dosis umbral de 100 milisieverts o 0,1 Gray, pues estaría expuesto a un 30, un 40% de abortos espontáneos. Si no ocurrió el aborto, tampoco va a tener ninguna incidencia sobre el feto después. Quiere decir, lo que pudiera ocurrir es que se ocurre el aborto y bueno, probablemente se confundirá con los abortos normales que ocurren durante el periodo de embrión y el feto, todo el ciclo del embrión y el feto. Después del día 20 viene la etapa que se le llama de anidación. Aquí se ha demostrado que si la dosis está entre 0,05 y 0,1 Gray, quiere decir entre 50 milisieverts y 100 milisieverts, cabe esperar malformaciones del sistema nervioso central. Eso está entre los 20 días y las 8 semanas. Malformaciones del sistema nervioso central, porque es precisamente el momento en que está ocurriendo este proceso en el embrión. Entonces, eh, es algo que está demostrado a través de los análisis con animales de laboratorio, tanto como la parte de los abortos espontáneos. No está comprobado con ningún estudio epidemiológico, solamente con análisis de animales de laboratorio. Después, entre la semana 8 y la semana 15, que es la etapa de inducción, es la etapa de desarrollo cerebral, pues ocurre la inducción del retraso mental. La inducción del retraso mental ocurre para dosis umbrales que están entre 0,1, quiere decir 100 milisieverts y 200 milisieverts. Ese es el nivel en que ocurre. Y con un coeficiente de riesgo, no que ocurre en el 100% de los casos, sino con un coeficiente de riesgo que es relativamente bajo, de 4,4 por 10 a la menos 3 sievert. Quiere decir que si bien es un riesgo en esta etapa y, y es un riesgo importante, la inducción del retraso mental ocurre a niveles altos de dosis y con un riesgo que es un riesgo no demasiado alto, no demasiado alarmante. Sin embargo, esto sí está comprobado en los estudios epidemiológicos de Hiroshima y Nagasaki. Quiere decir, allí se pudo constatar precisamente que ocurre a estos niveles de dosis y con este coeficiente de riesgo.
Ya si esa misma irradiación ocurre dentro del desarrollo cerebral, pero entre las semanas 15 y 25, el riesgo, las dosis son la misma, pero el riesgo es 10 veces menor, quiere decir está en el orden de 10 a la menos 4, de 4 por 10 a la menos 4, con lo cual ya es un riesgo bastante bajo si lo comparamos con otros riesgos naturales que puede tener la mujer en el embarazo. De manera que aquí tampoco sería tan crítico y vea que aún así sería para niveles de dosis bastante altos. Y por último, desde la semana 25 hasta la semana 40 o 40 tanto, hasta el nacimiento, la, el efecto fundamental que tiene la irradiación del feto es la reducción del crecimiento fetal. Quiere decir, no vas a tener un niño de 9 libras, vas a tener un niño un poco bajo en peso, pero no va a provocar eh, ningún otro efecto, ni retardo mental, ni malformación del sistema nervioso central, ni nada. Y fíjense, esto ocurre para una dosis umbral que está por arriba de 100 milisieverts, quiere decir 0,1 Gray. Eso también solo se ha demostrado en animales de laboratorio, no en estudios epidemiológicos. Le hago este recuento así y este resumen, porque una de las cosas realmente preocupantes es la cantidad de interrupciones del embarazo que ocurren a veces, en la mayoría de los casos, injustificadamente, porque no se alcanzan estos niveles de dosis en muchos de los casos. Obvio, si usted hace de, un TAC de abdomen a una mujer embarazada, sí probablemente supere alguno de estos niveles. Pero vea, por ejemplo, si es una mujer embarazada que ya está al final de de su embarazo y es necesario hacerlo para salvarle la vida porque tuvo un accidente o algo así, no pasaría nada al feto si usted lo realiza y si usted logra tomar determinadas medidas para que la dosis al feto sea menor de 100 milisieverts o 0,1 Gray. Entonces, estos son aspectos que sobre todo los médicos, los radiólogos y los médicos nucleares y en general los médicos intervencionistas deben tener muy en cuenta un poco también para informar mejor a las mujeres embarazadas que eventualmente pudieran estar involucradas en un estudio. Aunque está claro que las normas dicen que es una paciente, y eso lo vamos a ver eh, después, que es un paciente especial sobre el cual hay que tomar una serie de precauciones a la hora de prescribir una dosis. Pero esto puede servir un poco para eso. Bueno, finalmente, quiero decirle que como conclusiones, que desde el mismo descubrimiento y después en los primeros años de uso de las radiaciones ionizantes se pudo corroborar que ocurrían los efectos biológicos adversos de las radiaciones ionizantes. Los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes se manifiestan en el ámbito molecular, celular y de todo el organismo. Existen factores físicos y factores biológicos que influyen en la forma en que se manifiestan estos efectos biológicos. Los vimos, cuáles eran. Los efectos biológicos se clasifican en sí mismos en efectos deterministas y estocásticos y vimos las características de cada uno de estos tipos de efectos, los deterministas y los estocásticos, y finalmente existe suficiente evidencia que demuestran los efectos de las radiaciones ionizantes en el embrión y el feto y debemos tomarlo en cuenta en la práctica diaria con el objetivo, primero, de justificar bien la prescripción de los estudios
a mujeres que están embarazadas o que potencialmente pudieran estar embarazadas y segundo, a la hora de tomar una decisión respecto a la interrupción, la eventual interrupción del embarazo de una mujer después de pasar por alguno de los estudios que eventualmente pudieran conducir a dosis al feto. Bueno, hasta aquí la presentación de hoy. Doy espacio para las preguntas. Pueden abrir los micrófonos. Déjame mirar en el chat. No tengo nada en el chat. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Yo no tengo ninguna consulta, todo muy claro, muchas gracias. Acá alguien escribió. No, todo muy claro. Bueno, me alegra entonces. De todas formas, si surgiera alguna pregunta, igual la piensan y la vemos en la próxima clase. Eh, Todavía no he concluido de revisar todavía no he concluido de revisar todas las listas de las inscripciones. Voy a hacer las correcciones pertinentes y la vuelvo a poner en la página de Eva para que para que ustedes las revisen y si falta algún dato, si hay que hacer alguna corrección, me la hagan saber. Gracias y nos vemos. Si no hay ninguna pregunta, nos vemos entonces la próxima semana, el martes. Hasta luego y que tengan un buen fin de semana. Gracias, buen fin de Chao, semana. gracias.